Se avecinan para el Paraguay días difíciles y en esos momentos históricos nuestros jóvenes tendrán una gran responsabilidad. Tenemos la convicción de la razón, la determinación de la justeza de nuestra causa. Era una persona tan cariñosa, tan afectuosa, tan madre. Mi hija apareció, pero yo voy a seguir hasta que aparezcan todos los desaparecidos. Esther nos dijo, yo me quedo con ustedes aunque mi hija apareció, porque todos son mis hijos. Dijo, no, hay que luchar por nosotros. ¿Cómo me voy a ir? Yo no me olvido más de esas palabras. Esther Balestrino de Careaga. Presente. Yo lo que te quería contar, Gladys tenía el cassette de un discurso de mamá cuando fue un homenaje por la muerte de José Asunción Flores. Vamos a escucharlo. La doctora Esther Balestrino dice presente en este homenaje a José Asunción Flores. Flores amaba y respetaba a su pueblo. Sabía de la lucha de nuestras mujeres campesinas y obreras, y cuando hablábamos de la disolución de la familia paraguaya, con sus hombres presos o desterrados, y las mujeres obligadas a asumir toda la responsabilidad, en condiciones difíciles y humillantes, llegábamos siempre a la misma conclusión. Por eso, las veces que escuchemos los sones de María de la Paz, Nerendape Ayú, Huijarepité y tantas otras, seguiremos dando las gracias al maestro por su inigualable obsequio. Lindos recuerdos. Esther Balestrino nació en el Uruguay, en Fraivento, y ella figuraba como paraguaya. Nosotros vinimos al Paraguay en 1932, cuando la batalla de Boquerón, mi papá nos trajo al Paraguay. Desde chica jugaba a la profesora Guaú, como se dice Guaú, que ella se imaginaba, jugábamos a las muñecas, jugábamos a las escondidas, después saltábamos la piola, todo eso hacíamos. Mi papá se fue al Chaco y nosotros quedamos ahí. Esther tenía sus 12 o 14 años y ahí ella ingresó en la Escuela Normal de Profesores número 5 de la ciudad de Encarnación. Siguió la carrera del magisterio. Ingresó en la facultad a seguir la carrera de farmacia. Ella fue una de las primeras en su rango. Cuando eso, ella ya estaba metida en la política, ¿cómo se llama?, del Partido Febrerista. Esther Balestrino tuvo una pasantía política en el partido con respecto a la dignidad humana, por sobre todas las cosas, una verdadera luchadora con respecto a los derechos humanos y por sobre todas las cosas la reivindicación de la mujer. A Esther Balestrino también se le define en guaraní, te voy a explicar, que es el famoso cuñacuimbaé, se le dice. O sea, lo que significa en guaraní es una mujer que es más que un hombre en reacción, en carácter. Fue una activa militante clandestina, periodo muy duro y oscuro del Paraguay 46, 47, 48.
Esther Ballestrino también es recordada como una abnegada militante febrerista que nunca renunció para enfrentar los riesgos de una militancia en esas condiciones. Fue una de las primeras que dirigió y consiguió que las mujeres del Partido Febrerista tuvieran lugar al voto. La mayoría de todos del Partido Febrerista eran abogados, médicos y ingenieros que fueron todos echados del país, porque entonces donde había inteligencia había que eliminar. Ella se fue a Clorinda, le llevó a mi hermano, a los dos mis hermanos más jóvenes. Después se fue a Buenos Aires. Pero nosotros no supimos cuando ella se casó con Careaga. Después nomás supimos cuando ella vino con las criaturas que se había casado. No nos avisó nada. La parada y el refugio obligatorio era la casa de Esther. Y siempre había el mate fraternal, el almuerzo, si querés que a dormir te quedás. Se ventilaba todos los avatares, todas las angustias, todas las anécdotas del Paraguay lejano allá. Fui a su domicilio de la calle Hamburgo 2951, Parque Chas de Buenos Aires. Ahí tenía una amplia biblioteca y siempre llegábamos a un lugar de formación de conciencia para todos los exiliados. En esta casa vivíamos nosotros. La puerta estaba en el medio y había una ventanita como esa, una de cada lado. Poníamos las sillas acá en la vereda hasta cualquier hora de la madrugada. Y todo parece como más chiquito. Esto para mí es relacionado con toda la familia junta, con la infancia, con jugar en la calle, con crecer, con estar todos. Estaba sin ninguna de nosotras. Es increíble cómo nosotros tuvimos que ir reconstruyendo la historia, ¿no? Porque la verdad que es una lástima eso. Que estas las sacamos antes de que me secuestren, pero las revelaron después. Yo me casé en abril del 77 y me secuestraron en junio. Cuando vos no llegabas, lo primero que uno piensa que había pasado algo y después que no, que sí, que no. Entonces fuimos con Jorge a Juan B. Justo y Corrientes. Llegamos, por supuesto no había nada, ya era de noche, estaba oscuro y empezamos a preguntar si alguien había visto una chica que tenía el pelo largo con un saco de lana rosa. Que era el que me había tejido mamá. Era el que te había tejido mamá. Uno de ahí de un puesto de diario nos dijo que había habido un operativo, que habían cerrado las... Bueno, que habían cerrado las dos avenidas, que habían cortado todo y que te habían metido en un auto. Entonces le avisamos a mamá, que le agarró una desesperación terrible. Y me acuerdo que nos fuimos de la casa ahí donde estábamos. Mamá se iba a la mañana y volvía a la noche y que lo único que hacía era estar hacer gestiones, juntarse con las otras madres, los habeas corpus, bueno, todos los trámites. Y que papá se sentaba y de repente se ponía a llorar y no había manera de pararlo, pero cómo lloraba. Eso decían las madres, ¿no? Como que ellas eran más fuertes en un sentido. El día 13 de junio, del corriente año, nuestra hija menor, Ana María Careaga, de 16 años de edad, recién casada, con un embarazo de 3 meses, poco más o menos a la fecha, ha sido detenida por personal vestido de civil, provistos de armas largas.
Esther, que ya tenía una batalla ganada en el Paraguay, y que nos decía, no hay que callarse, madres, no hay que callarse cuando hay otros que opinen y tienen micrófono, aunque sea párense arriba de una mesa para gritar. Después del golpe militar, después del 24 de marzo, lo que ya se venía viendo de represión se acentuó muchísimo más. Mi marido en ese momento, en septiembre del 76, es secuestrado de donde él trabajaba, una fábrica del barrio de Flores. A partir de ahí, digamos, de ese hecho, es donde mi mamá, junto con mi suegra, empieza a hacer estos trámites que se hacían para determinar el paradero de una persona, sin ni siquiera imaginarnos lo que significaba que te detuvieran en ese momento. En estos trámites es donde se empieza a gestar, digamos, el movimiento que después se conoció como el Movimiento de Madres de Plaza de Mayo, que salió desde el sentimiento más primario de las mujeres en buscar a sus hijos, ¿no? Cuando me secuestran, era la desesperación de que no los agarraran a ninguno de ustedes. Hace poco hablábamos que yo creo que lo peor de los campos de concentración fue la tortura. Y ellos lo sabían, obviamente. No la tortura propia solamente, sino la tortura de los demás. Por eso yo creo que el terror más terrible era que pasara eso con algún ser querido, con los chicos. Y bueno, que después pasó con ella. Cuando la secuestran a Ana, ya había como un nivel un poco mayor de organización en las madres. Mi mamá, te imaginas que salía a las 7 de la mañana y volvía a las 10 de la noche, y lo único que hacía, además de trabajar para poder, en algún momento trabajar para poder mantener a la familia, era buscarla. Cuando te largaron, fue papá conmigo. Claro. Él vino con vos, pero tardó más. Que vos me decías que cuando le dijeron, él dijo, vamos a tomar un whisky. Y yo le dije que no. Que no, vamos, vamos. Vamos. Y yo me acuerdo de eso, que te habían cortado el pelo. Por acá debe haber una foto de cuando saliste vos. Y bueno, mamá no estaba y en esa época no había celulares, no había nada para llamarla y avisarle que era temprano a la mañana. Sí, media mañana. Cuando llegó ella, ¿te acordás que vos te encerraste en la pieza? Te quedaste ahí en la pieza y ella llega diciendo que tenía noticias tuyas. Y bueno, después ahí nosotros le dijimos, nosotros también tenemos noticias de Ana, y le dijimos, Ana está en la pieza. Creo que para ellos no hubo momento más feliz que ese, ¿no? A la inversa mía, por ejemplo, que yo no militaba, aunque conocía de política, pero no militaba, Esther era una mujer que estaba preparada para la militancia, venía de un país donde había sido muy perseguida. De modo que ella tenía muy claros los conceptos políticos. Además tenía una dignidad y una moral a toda prueba. Primero le habían secuestrado el yerno. Cuando se llevan a la hija con 17 años, 3 meses después aparece. Ella sale, la lleva a la hija a Brasil. Escapa con la hija y la lleva a Brasil. Y a los 8 días vuelve. Volvió a la plaza, volvió con sus compañeras. Y nosotros le decimos, ¿qué haces acá? No podés estar con nosotras. La salvaste, andate, por favor. Vos no vas a venir más a la plaza porque ya apareció tu hija. Dijo, no, hay que luchar por nosotros. Mi hija está viva, mi hija apareció, pero yo voy a seguir. Hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos. Y no faltó un día a la plaza ni a los lugares donde íbamos. Esther nos dijo, yo me quedo con ustedes aunque mi hija apareció,
Yo no me olvido más de esas palabras. Hasta que aparezcan todos los desaparecidos. Las madres eran un puñadito de mujeres el 30 de abril de 1977 cuando se instalan en la Plaza de Mayo. Llegaron a ser en un momento, en el año 77, 200, 250, enfrentándose con la montada. Ahí, cuando ellos ven que no se desalientan, empieza a proyectarse un plan de exterminio sobre ellas. Nosotras teníamos por consigna no dejar que nuestros hijos, los que quedaban, que nos acompañaran. Teníamos miedo que se los llevaran. Y apareció un día este muchacho joven, muy dulce, muy bien educado, diciendo que tenía a su hermano desaparecido y que su mamá eran de Mar del Plata y que su mamá no podía venir porque estaba muy enferma. Pero que él iba a luchar al lado nuestro. Y dijimos, no, tenés que ir, no podés estar aquí. Nosotras somos las madres, a nosotras no nos van a hacer nada, a ustedes se los van a llevar. No, no, yo voy a pelear aquí al lado de ustedes. La idea de la infiltración de Astiz entre los familiares desaparecidos es la idea de descabezarlas, porque creían que el factor eficiente de la presencia de las madres en la Plaza de Mayo era alguna organización subversiva que las impulsaba y les daba la orientación de permanecer ahí. Y se infiltró de una manera que había 2 madres que lo acompañaban hasta el colectivo para que no se lo llevaran. Fue siguiéndonos a todas, como podía. Claro, señaló a las más lúcidas, a las más importantes, a las que se destacaban. A Azucena Villaflor de Vincenti, que había sido la que tuvo la iniciativa de convocar a las madres a la plaza, encuentra a 2 madres también un poco más politizadas, Esther de Cariaga y Mari Ponce, y apuntan contra ellas. Si eliminamos a las más politizadas, opina la Marina en ese momento, podemos descabezarlas y entonces acabar con el movimiento. Era un jardín. Ahí estaban reunidos los familiares que venían a juntar el dinero para una solicitada. Entre ellos estaba Astiz. Había una misa muy importante, el día feriado, porque es el día de la Inmaculada Concepción. Los familiares vinieron ahí a traer su dinero. Y yo venía de una reunión con otras 2 madres a buscar el dinero acá. Porque nosotras éramos las que íbamos a llevar el dinero al diario para la solicitada. Yo le soñé a ella sentada en un taburete todita de negro. De modo que llego acá, me quedo en la puerta, que estaba la hermana Alicia, Alice Domón, y María Ponce de Bianco. Ya está oscuro. Sale una de las madres y me dice, ya está, le decíamos Teresa Esther Careaga. Le habíamos cambiado el nombre para disimular. Teresa trae el dinero. Sale Teresa y a esta altura, 5 o 10 metros, acá un tipo con mangas de camisa la agarra a Teresa y la tira contra el... Y a mí me agarra, otro me tira contra la pared. Miro para atrás, 2 madres venían. Le digo, nos llevan, nos llevan, nos llevan. Dice, qué suerte, pensando que alguien nos iba a llevar en el coche. Más adelante se habían llevado a Esther Careaga. Al lado mío se llevan a María Ponce de Bianco. Y atrás venían otras 2 madres, las tiran a ellas también contra la pared. Es un operativo por droga. Sigan, sigan, nos dicen. Nos apretamos las 3 así, seguimos caminando hasta la iglesia. Salía toda la gente de la misa, eran las 8. Se llevaron a las madres. Se llevaron a las madres. Y el canalla de Astiz desaparece del mapa, nunca más lo vimos. Hola. Hola, ¿cómo te va? Acá estoy. Acá estamos con Mabel y estábamos
tratando de acordarnos un poco cómo fue cuando nosotros nos fuimos. Y bueno, Mabel decía que en realidad al quedarte vos podías contar también cómo fue lo que vos viviste acá cuando se la llevaron a mamá y todo eso. Sí, yo me acuerdo que yo estaba embarazada de Alejandra, fui a la casa de mamá y papá donde vivían ahí en Liniers, y estaba ahí, llaman por teléfono y llamó una de las madres preguntando por mamá. Entonces yo le dije que mamá no estaba, que estaba justamente en la reunión de la iglesia Santa Cruz, entonces me pidieron hablar con papá. Y papá le dije que tampoco estaba, entonces a la media hora volvieron a llamar y yo ahí me di cuenta que había pasado algo y les pregunté. Entonces me dijeron que a mamá se la habían llevado junto con otros familiares de la iglesia. Entonces cuando vino papá salimos a recorrer las comisarías. En esa zona había 2 comisarías muy cerca. Papá me esperaba en una esquina y yo entraba a las comisarías a preguntar. Un oficial me dijo que si yo decía lo que él me decía en ese momento, señora, si usted repite lo que yo le digo, yo lo voy a negar. Pero le quiero avisar de que en esa zona hubo un operativo de los organismos de seguridad. Uh-huh. Entonces ahí fue como que perdimos mucho las esperanzas, ¿no? En este predio, en el casino de oficiales precisamente, estuvieron secuestradas las 3 madres. Esto lo supimos por testimonios de personas que estuvieron secuestradas acá y que vieron a algunas de las personas que formaban parte de ese grupo y que fueron secuestradas en esos días 8 y 10 de diciembre. Y posteriormente fueron arrojadas vivas al mar, como dan testimonio los restos de sus huesos que fueron hallados y exhumados en un cementerio General Lavalle. Pasaron tantos años, porque fue en el 2005, ya fue secuestrada en el 77, imagínate la cantidad de años. Pero esto es algo que no se termina nunca, ¿no? Yo digo, es lo que nos tocó y es lo que vamos a llevar el resto de nuestras vidas. Y en ese momento, a pesar de que uno sabía que había estado acá en la ESMA, sabía que había estado 15 días, el traslado, todo lo que uno imagina confirmado, es como muy terrible, ¿no? Uno empieza a revivir todo ese momento de vuelta. ¿Te acordás, Ana, cuando llegó esta carta de papá? Estábamos en el campamento, el 28 de enero del 78. Yo a veces me pregunto, a pesar de todo lo que nosotros pasamos, ¿qué nos sostuvo así? Yo creo, estoy convencida que nos sostuvo ese ambiente familiar que él describe en esta carta. Ustedes también vieron nuestra vida. Hemos vivido juntos mucho tiempo, en un ambiente de austera dignidad, con una hospitalidad jamás desmentida, así para el forastero como para el luchador. Siempre con la sonrisa oportuna, aún a la hora de la madrugada recibía a los amigos, sin una sombra que nublara su cordialidad. En nuestro matrimonio, soy yo el que ha tenido el honor de ser su esposo. En su corazón generoso nunca guardó un secreto para mí, salvo el de dónde ha podido sacar tanta ternura y de qué manantial brotó tanta limpieza para su alma. Que este mundo no está todavía diseñado para hacer feliz al hombre y está incapacitado para soportar la grandeza de las almas puras. Con un beso para el Fettuccini y el resto de la familia, un beso en tu frente, con la esperanza de que idearás más recursos para lograr la salud de tu madre, papá. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta celebración en la que queremos hacer memoria agradecida de 12 militantes de la vida que le fueron arrancados a nuestra comunidad un 8 de diciembre hace 31 años. Mi mamá fue de las personas, de estas personas que vos decís lucharon toda la vida.
la verdad nos hará libres y que la impunidad no será eterna. Juicio y castigo a todos los culpables. No olvidamos, no nos reconciliamos. Esther Balestrino de Careaga. Presente. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente!